Reciban un cordial saludo. Fueron tiempos difíciles, relata doña Elena. Tenía que ir a buscar leña para cocinar y el agua había que cargarla en baldes desde un riachuelo bastante retirado del rancho de pisos de tierra, techos de latas oxidadas y muros de bareque donde sobrevivía con mi hijo recién nacido. Hace 45 años, doña Elena estaba en embarazo de su hijo Antonio cuando su esposo, un reconocido borrachín y mujeriego, se fue con otra y los abandonó. Doña Elena jamás volvió a saber de él y su hijo nunca conoció a su padre. Estaba con mi hijo y sentía que lo tenía todo. Era feliz. Ella y el pequeño Antonio vivían gracias a la generosidad de sus vecinos y de lo que producía la pequeña huerta del terrenito que había sido de sus padres. Luego llegó la violencia política y tuvo que salir huyendo con su hijo y dejarlo todo. Salieron con lo que tenían puesto. Doña Elena lanza un suspiro al infinito, de aquellos que, como diría el poeta, los suspiros son, cuando ellos no son fingidos, de esos que mal contenidos se escapan del corazón. Y con sus ojos celestes que reflejan el azul del cielo y al mismo tiempo se sumergen en el profundo mar de los recuerdos que posan en el alma de una mujer experta en sufrimientos y con el rostro bañado en lágrimas, comienza a desgranar las remembranzas contenidas en su marchito corazón. Llegué con mi hijo Antonio a este pueblo sin dinero para pagar un hospedaje y sin conocer a nadie para que nos brindara posada. Dormíamos debajo del bus que ubicaban en la noche cerca del parque para emprender a la madrugada del día siguiente el largo viaje hacia Medellín. Improvisaba un colchón con unos cartones y con mi cuerpo arropaba a mi niño, que en esa época apenas tenía 6 meses de vida. Así pasamos casi una semana hasta que el dueño del bus y su esposa que lo acompañaba nos descubrieron. Doña Teresa y don Iván eran almas de Dios. Cuando observaron nuestra deplorable situación, nos acogieron como si fuéramos de la familia. Ellos vivían solos y no tenían hijos. Se encariñaron tanto con Antonio, lo veían como al hijo que pudieron tener. Le dieron estudio y mucho más de lo que necesitaba. Me ayudaron a educarlo como a un hombre de bien. Yo procuraba ayudarle a doña Tere en los quehaceres de la casa, aunque ella me lo impedía. Me trataba como si fuera su hermana. Decía que para los quehaceres del hogar estaban Luisita y Blanquita, las empleadas de la casa, que además se convirtieron en las nanas de Antonio. Habían servido a doña Tere toda la vida y también eran como de la familia. Pasaron los años y Antonio creció rodeado de lujos, mimos, viajes, amigos y oportunidades inimaginables. Doña Tere, don Iván y yo cosechamos en él la satisfacción de verlo realizado como todo un profesional, asediado por excelentes oportunidades que él sabía aprovechar convenientemente. 2 años después de haber recibido el título de ingeniero, sus queridos bienhechores fallecieron en un trágico accidente.
Estaba recogiendo mis cosas a la espera de que algún pariente de los difuntos esposos reclamara las propiedades y demás pertenencias que habían dejado, cuando apareció el notario con un testamento en el que figuraba a Antonio como heredero universal de los bienes. Ya mi hijo tenía un cargo importante en una prestigiosa firma de ingenieros y su carrera iba en ascenso. Era conocido y reconocido por la calidad de su trabajo y por su facilidad para hacer amigos en todas partes, lo que en términos laborales le otorgaba la adquisición de jugosos contratos. Antonio era un muchacho dedicado y trabajador y muy especial. Se ganaba fácilmente el cariño de quienes estaban a su alrededor, hasta que se enteró que era el heredero de una incontable fortuna. Días después de recibir la noticia, renunció a su cargo y sepultó su brillante carrera. Se olvidó de sus amigos, de aquellos que lo estimaban sinceramente, y decía que quería estar solo, porque seguramente quien se le acercaba iba detrás de su dinero y de sus propiedades. Se dedicó a administrar sus bienes y a dejarse esclavizar de su fortuna. Antonio dejó de ser el que era, cambió tanto que ni yo misma lo reconocía. Algo se rompió dentro de él con el peso incontenible de tan desbordadas riquezas. Me explicaba a gritos que teníamos que cuidar esa fortuna para que no se acabara, y la primera medida que tomó fue que yo iba a hacer las veces de su sirvienta, porque él no podía darse el lujo burgués de contratar servidumbre. Así que despidió a Blanquita y a Luisita sin darles un centavo a las empleadas que cuidaron de él cuando apenas era un niño. Luego consideró que se derrochaba demasiada comida y decidió que solamente iba a comprar su ración de alimentos y lo que sobrara de su plato sería para mí. Yo me alimentaba de lo que sobraba de su plato hasta que una mañana me descubrió comiendo un trozo de pan sin su autorización, y luego de propinarme una fuerte bofetada que rompió mis labios, me hizo desplomar y me echó de la casa como si fuera un perro sarnoso. Me tiró la ropa a la calle y me sacó literalmente a las patadas y a los gritos. ¡Vieja ladrona! ¡Rata de alcantarilla! ¡Ojalá se pudra en el infierno! No le importaron mis lágrimas ni mis ruegos. Y bueno, el resto de la historia usted ya la conoce. Doña Gertrudis, que es quien administra este ancianato y que era amiga entrañable de don Iván y de doña Teresa, me abrió las puertas de este lugar cuando me dieron de alta en el hospital, luego de la golpiza que me propinó mi propio hijo. Nunca lo volví a ver. Todos los días le pido a Dios por Antonio para que recupere el corazón que sus riquezas le rompieron y para que encuentre la paz que su fortuna le arrebató. Me cuentan las personas que me visitan que vive como un pordiosero en medio de sus riquezas y del dinero de sus cuentas bancarias que no se atreve a tocar por miedo a que se le desaparezca. Fin de la historia. A partir de la historia de doña Elena, hoy quiero establecer con ustedes
una breve reflexión en torno a la vivencia del valor de la gratitud. Observemos la actitud de los personajes principales de la historia. Teresa e Iván habían recibido tanto que su gratitud se expresó en la generosidad y en la capacidad de dar y de entregar algo de sus bienes y de sí mismos a doña Elena y a Antonio, su hijo. Miremos la figura de doña Elena, una mujer que aparece con una fuerza espiritual dominante a lo largo de toda la narración. Sus acciones son silenciosas y determinantes en medio de ese silencio. En la historia habla para contar hechos acaecidos en el pretérito. Esos actos silenciosos de doña Elena marcan la vida de su hijo y la vida de Iván y de Teresa. Doña Elena es la madre que recibe a su hijo agradecida como si fuera una bendición del cielo y se entrega completamente a su cuidado y protección. Es la madre que arropa con su cuerpo al pequeño de 6 meses debajo de un bus. Es la madre que junto con sus bienhechores sigue educando a Antonio y se siente orgullosa y satisfecha de la cosecha de un hijo profesional y un hombre de bien. Es la madre que, agradecida con Iván y Teresa, quiere ayudar en los quehaceres domésticos en contraprestación por haberles tendido la mano a su hijo y a ella en los momentos en que la miseria los agarraba con fuerza debajo de un bus. Doña Elena es también la mujer que sabe ubicarse, está ubicada y sabe que disfruta temporalmente de la fortuna de la amable pareja de esposos que los ha recibido como a miembros de la familia. Y esto hace que no le cueste desprenderse de los bienes materiales y que se pueda acomodar sin problema en un ancianato. Solo extraña a su hijo, a aquel que se le rompió el corazón cuando las riquezas le cayeron encima como si fuera una avalancha. Finalmente, hablemos de Antonio. Fue el depositario de un amor desbordado e inmerecido por parte de su madre y de sus bienhechores, manifestado en los cuidados, atenciones, lujos, viajes, estudios que él no supo valorar y que finalmente lo esclavizaron a una fortuna que no construyó y que tampoco supo aprovechar para los demás y mucho menos para él mismo. Tanto así que en el relato de la historia, su madre dice de Antonio que vive como un pordiosero en medio de sus riquezas y del dinero de sus cuentas bancarias que no se atreve a tocar por miedo a que se le desaparezca. Podríamos decir también que Antonio es la encarnación de la ingratitud, del egoísmo y de la soberbia con su madre, a la que tiró a la calle en medio de gritos, golpes y patadas. Es un ingrato con sus bienhechores que hubiesen deseado que por sus estudios y conocimientos administrara sabiamente la herencia recibida. Y es un ingrato consigo mismo que anuló su vida,
su carrera profesional y se aisló del mundo y rechazó a su madre y amigos que lo querían sinceramente para hacerse esclavo de una fortuna que lo convirtió en un miserable, en una piltrafa humana, en un harapiento que prefiere morirse de hambre por miedo a gastar y compartir su fortuna, unas riquezas que él mismo no trabajó, no cultivó y por tanto no cosechó. En definitiva, Antonio olvida el amor que le prodigaron Elena, su madre, Teresa e Iván, sus tutores, e incluso Blanquita y Luisita, sus nanas, las empleadas de toda la vida, a las que tiró a la calle sin ningún remordimiento. Recuerda y agradecerás. La gratitud nos hace más humanos. Cuando damos las gracias, no se trata simplemente de una acción mecánica de palabras que en ocasiones ni sentimos y que se ha convertido en una muletilla fingida de protocolo vacío. La gratitud es la expresión del corazón, de la mente de la persona, que con hechos y no solo con palabras expresa su regocijo por todo lo que ha recibido e incluso por aquello que no ha recibido o que ha dejado de recibir, porque le permite madurar y fortalecerse humanamente. Stalin decía que la gratitud es la enfermedad de los perros. Yo diría, uniéndome a la voz de otro pensador no tan célebre, pero sí muchísimo más noble que Stalin, que quien no agradece está enfermo de soberbia porque cree que no le debe nada a nadie. Quien no agradece está enfermo de soberbia porque cree que no le debe nada a nadie. Solo quien es agradecido es bendecido con más, y no me refiero solo a bienes materiales. La gratitud es la memoria del corazón. Recuerda y agradecerás. Recuerda quién o quiénes te tendieron la mano cuando más lo necesitaste. Recuerda quién te ayudó cuando estabas sin dinero, cuando no tenías un peso en el bolsillo. Recuerda quién te dio la mano cuando los demás te despreciaban o te ignoraban. Es cada vez menos frecuente recibir manifestaciones de gratitud. Infortunadamente, la soberbia no da espacio a la gratitud. Y es la gratitud tal vez una de las lecciones más importantes de la vida, que niños, jóvenes y adultos estamos olvidando o estamos dejando de aprender. Es triste observar que personas que han compartido por años espacios y momentos significativos, cuando tiempo después se encuentran, voltean el rostro, evaden un saludo o simplemente te tratan como a un desconocido. No podemos vivir de reconocimientos ni de halagos, pero afortunadamente también en los caminos de la vida nos encontramos con personas que nos recuerdan que no pasamos invisibles por el mundo ni por sus vidas, y que pese a los errores estamos dejando en ellos huellas indelebles. En este sentido, vale la pena preguntarse, ¿a través de qué acciones y actitudes
expresas tu gratitud por lo que has recibido e incluso por lo que no has recibido de Dios, de la vida, de la naturaleza, de la sociedad o de tu familia y demás personas que te aman y te rodean. Das gracias por tu familia, padres, hermanos, amigos, por las personas que incluso sin merecerlo te aman y se preocupan por ti. Das gracias por los bienes materiales que posees, por las oportunidades y comodidades que has tenido. Como consecuencia de nuestra ingratitud, se nos va la vida esperando pasivamente las grandes oportunidades, mientras despilfarramos las pequeñas oportunidades que surgen a diario para hacer grandes cosas para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué tan agradecido eres y cómo demuestras tus sentimientos de gratitud? La gratitud nos hace más humanos. Recuerda y agradecerás. Queda mucho por decir todavía, pero dejemos así. Lo saluda el profe Óscar Lopera. Cuídense y manténganse vivos. Chao, chao.